Explorando el modelo, ustedes se podrán haber dado cuenta que cuando el número de carros es bajo, por ejemplo aquí tengo en 8, llegamos a que todos los carros logran alcanzar la velocidad máxima y hay un flujo continuo sin ningún problema. Esto ocurre pues para cuando hay poquitos carros. En cambio, si yo aumento los carros a, por ejemplo, 26 y ejecuto el modelo, vemos cómo ahora hay ondas de tráfico. Estas ondas, vemos aquí cómo se van propagando hacia atrás. Es algo muy interesante y característico del tráfico. Y vemos en la gráfica cómo en primera la velocidad máxima de los carros no alcanza la máxima posible, que sería 1. En este caso se reduce casi a la mitad. Y la velocidad mínima pues llega a 0 porque parece que en todo momento hay al menos un carro detenido totalmente. Y el carro muestra también, aquí podemos ver cómo ni la máxima ni la mínima describe tal cual lo que pasa con él. El carro muestra va de una velocidad alta a un alto total, ¿no? Entonces aquí vemos cómo este comportamiento oscilatorio de la velocidad. Algo interesante que habrán notado es que el cambio ocurre en cierto valor. Entonces, por ejemplo, si yo ahorita inicio en un valor de 15 carros y ejecuto mi simulación, vemos cómo al inicio se forman ciertas ondas, ¿no? Estas ondas de avance y detenerse. Pero sin embargo desaparecen. Si yo aumento a 16 y vuelvo a ejecutar mi modelo, vemos cómo ocurre pues lo mismo, ¿no? Al principio hay tráfico, pero parece que la velocidad va aumentando y llega un punto en el que hay un flujo continuo, sin ningún problema. En 17, vamos a ver, aquí le voy a adelantar, aquí se están formando ondas, pero parece que va aumentando la velocidad y llega a un punto donde alcanzamos el flujo continuo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando llegamos a 18? En 18 carros, aquí vemos cómo hay ondas y si yo le adelanto a la simulación, vemos cómo incluso la velocidad máxima ahora disminuyó. Y ahora parece que no hay una tendencia a que desaparezca el tráfico, ¿no? Las ondas ahora se quedan. Entonces aquí podemos ver cómo a partir del valor de 18 hay un cambio, ¿no? De un cambio de un sistema donde al final logramos llegar siempre a un flujo continuo, pero cuando pasamos ese valor, que en este caso es 18, vemos un cambio total del sistema, ¿no? Ahora ya se forma este sistema de tráfico, ¿no? Donde se forman estas ondas de tráfico. Algo que quizá ustedes se hayan preguntado es, bueno, quizá esto es consecuencia de que le dimos una posición aleatoria inicial a los carros. Como pueden ver, cuando le damos setup, pues la posición es aleatoria. Y también les dimos una velocidad aleatoria de inicio. Entonces quizá ustedes sospechen que estos parámetros son los que generan, ¿no?, estas ondas, y quizás si las condiciones iniciales fueran distintas para estos dos parámetros, el comportamiento cambiaría. Entonces vamos rápidamente nada más a modificar nuestro modelo para agregar esas dos posibilidades, ¿no? Que la posición inicial sea homogénea, o sea que todos empiecen con la misma distancia unos de otros, y también que la velocidad inicial sea homogénea entre todos. Entonces para eso vamos a agregar un nuevo controlador. Vamos a agregar un chooser que está aquí. Selecciono chooser y doy clic donde quiero que sea. Y a este le voy a poner de nombre posición inicial. Y aquí abajo tengo que poner las opciones que va a tener este controlador. En este caso, entre comillas, tengo que poner el nombre de las opciones. Vamos a ponerle que la posición inicial sea aleatoria o que sea homogénea. Le doy OK y ya tengo un controlador que en este caso pues me permite seleccionar entre el valor aleatorio y homogénea. Vamos a agregar de una vez otro que me controle la velocidad inicial. Y aquí abajo vamos a poner de opciones igual aleatoria u homogénea. Le damos OK y ya tenemos nuestro controlador. Ahora vamos al código para editarlo. En el código nos vamos a nuestro procedimiento setup
Y dentro del createTurtles, de los corchetes del createTurtles, aquí después de que dimos el valor de la velocidad, vamos a agregar una condición que nos cambie el valor de la velocidad a un valor homogéneo en el caso de que nosotros lo pidamos, ¿no? Entonces, si la variable velocidad inicial es igual a homogénea, que el valor de velocidad, en lugar de que sea el valor aleatorio que le damos aquí arriba, mejor lo sobrescribimos y que tome un valor de 0.5 para todos. Entonces todos los carros van a tener su velocidad igual a 0.5. Y ya con eso pues podríamos controlar la velocidad inicial de los carros. Y para controlar la posición, ahora nos salimos de los corchetes del createTurtles y aquí afuera vamos a poner una condición que nos controle eso, que diga que si la variable posición inicial es igual a homogénea, entonces que nos ejecute una función que se va a llamar posición homogénea. Y esta función vamos a definirla aquí abajo del setup, que se llame tu posición homogénea, y la cierro con end. Esta función vamos a definir una variable local que nos va a dar la separación que va a haber entre los carros, que esta separación pues va a ser igual a la longitud posible del mundo entre el número de carros que tengamos. Entonces esta variable va a ser local, por eso iniciamos con let y se va a llamar separación. Y hay una variable en netlog que se llama world width, que guarda pues la longitud del mundo, ¿no? Y esta vamos a dividirla entre el número de carros y ya tenemos la separación que va a haber entre los carros. Y ahora para ubicarlos vamos a recorrer a todos los carros, a las tortugas. Vamos a ordenarlas, ¿no? Vamos a recorrer primero a la que tiene el identificador 0, luego el 2 y el 3 y el 4 y el 5. Y vamos a irles pidiendo que cambien su posición desde la posición mínima posible y que vayan sumando un valor de la separación gradualmente para así separarlos y que todos estén igualitos. Entonces para eso vamos a utilizar una función que se llama forEach y luego le tenemos que pasar a esta función una lista de lo que queremos iterar, ¿no? Entonces para cada sort turtles, que en este caso pues sort turtles nos regresa una lista de las tortugas ordenadas. Abro corchetes y se va a ejecutar el código. Cada tortuga va a ejecutar el código que yo pongo aquí adentro. Entonces para eso voy a definir una variable para cada tortuga. Entonces que se va a llamar tortuga. Y luego le paso esta sintaxis que es como una flechita, un guión y un signo de más. Entonces a cada tortuga voy a pedirle ask a la tortuga, que esta variable pues es la tortuga que yo definí aquí antes de las flechitas, que básicamente a la lista yo le pido que agarre tortuga por tortuga y se la asigne a la variable tortuga y luego eso va a ejecutar estas instrucciones que vienen después de la flechita, que le va a pedir a cada tortuga que ponga su coordenada x, xcore, igual a la mínima coordenada posible en el eje de las x, mínima pxcore, más el valor de separación, pero esto multiplicado por su identificador, su ID, ¿no? Que es el ID de las tortugas, está en una variable que se llama who. Entonces para la tortuga con identificador 0, esto va a ser igual, esta multiplicación va a ser igual a 0, entonces va a ponerla en la posición mínima posible del mundo. En el caso de la tortuga con identificador 1, pues esto va a ser igual a 1, entonces se va a poner a la tortuga en una distancia mínima más la separación. Y así para cada una y las vamos separando las tortugas una a una.
Y ya con estas líneas de código ya debería funcionar nuestro modelo. Regresamos a la interfaz. Vamos a cambiarle aquí nuestros controladores. De posición inicial vamos a ponerle a homogénea y velocidad inicial a homogénea. Le damos clic en Setup. Y notamos cómo ahora los carros están separados uno del otro por una distancia pues igual entre cada uno. Si yo le doy Go con las condiciones que habíamos explorado antes, con 18 por ejemplo, vemos cómo ya no se forman estas ondas de tráfico. Y de hecho, pues para 19 veamos qué pasa. Voy a aumentar la velocidad y vemos que tampoco se forman. Entonces vemos cómo se perdió ese comportamiento. Sin embargo, si yo lo aumento a más coches, veamos qué pasa. Vemos como aquí sí surgen ondas ya para 26 carros. Ya surge el tráfico. Incluso iniciando con la misma velocidad y la misma posición separación entre cada carro. Entonces vimos cómo aumentó pues el valor del umbral con estas condiciones iniciales. Sin embargo, algo que podemos explorar es para estas nuevas condiciones, por ejemplo en 18 ya vimos que alcanzamos un sistema con flujo continuo, pero ¿qué pasa si hay un disturbio? ¿Qué pasa si nuestro carro muestra de repente frena un poquito? ¿Es acaso que va a romper ese orden? Para explorar eso vamos a agregar un botón que va a agregar esa perturbación. Voy a agregar aquí un botón. Y aquí en lugar de poner código en la pestaña de código, vamos a poner nuestro código de disturbio aquí mismo. Entonces para eso le vamos a pedir al carro muestra que cambie su valor de velocidad. Entonces set velocidad igual a la velocidad que trae, pero menos, por ejemplo, 0.2. Entonces ahora cuando yo pique este botón, me va a ejecutar esta función. Para que mi botón no diga todo el código tal cual, aquí yo le puedo poner un nombre al botón, que le voy a poner perturbación. Entonces regresemos al modelo, le doy inicializar con el número de carros 18 y la aceleración y desaceleración las dejo igual. Y vemos cómo alcanza este régimen de un flujo continuo. Voy a reducir la velocidad y voy a darle una perturbación a ver qué pasa. Vemos como con la perturbación la velocidad del carro muestra disminuyó. Sin embargo, pues el sistema regresó a su estado de flujo continuo. Voy a agregarle, por ejemplo, ahora a 20 carros y veamos qué pasa. Con 20 carros, también sin perturbación y las condiciones homogéneas, vemos cómo se alcanza un flujo continuo. Y si le doy una perturbación, también desaparece la perturbación. Entonces parece que es resistente, ¿no?, a la perturbación con estas condiciones. Vamos a explorar qué pasa si yo tengo 22 carros. En este caso también hay un flujo continuo. Y veamos qué pasa cuando le doy perturbaciones. En este caso rompí ese flujo continuo, ¿no? Una pequeña perturbación de desacelerar me llevó a otro régimen totalmente. Aquí ya vemos cómo la velocidad pues máxima de los carros ya disminuyó y empezó este comportamiento oscilatorio, ¿no?, del carro muestra.